esta segunda parte. Bien, entonces nuevamente vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces, bueno, vamos a aclarar un poco esta parte, ¿no? Estamos acá, hemos generado, fíjense acá, en esta parte especialmente, hemos generado las repeticiones. Tenemos entonces 5 tratamientos con 4 repeticiones. Entonces acá vamos a colocar, ¿no? Para que quede claro esto ahí, ¿no? En un diseño, acá vamos a colocar, en un diseño experimental, se tienen 5 tratamientos, 5 tratamientos con el mismo número de repeticiones, con 5 tratamientos con el mismo número, de repeticiones, ¿no? Entonces, acá, ¿cuántas repeticiones son? Entonces, son 4 repeticiones, ¿no? 4 repeticiones, ¿no? Entonces, cada tratamiento se repite 4 veces. Entonces, si esa es la situación, si todos tienen el mismo número de repeticiones, entonces podemos utilizar esta secuencia para generar las repeticiones del tratamiento, ¿no? Ahora, pero si nosotros tuviéramos, ustedes saben que en diseños experimentales no siempre todos los tratamientos van a tener el mismo número de repeticiones. Podríamos tener en un diseño experimental, se tienen 5 tratamientos, ¿no? Pero con un número diferente de repeticiones, con un número diferente de repeticiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que acá podemos colocar el tratamiento 1, ¿no? Se repite, por ejemplo, el tratamiento 1. Se repite, por ejemplo, que el tratamiento 1 se repita 4 veces, ¿no? El tratamiento 2, ¿no? Entonces acá el tratamiento 2 se repita solamente 3 veces, ¿no? El tratamiento, bien, aquí tenemos 5 tratamientos, ¿no? Se tienen 5 tratamientos, ¿no? Y aquí tenemos ahora el tratamiento 3, se repite también 3 veces, ¿no? Luego tenemos que el tratamiento 4, se repite nuevamente 4 veces, ¿no? Y el tratamiento 5, ¿no? Y el último tratamiento, ¿no? Entonces se repite también 4 veces, ¿no? El tratamiento 5 también se repite 4 veces. Bien, entonces tenemos el tratamiento 1 se repite 4 veces, el tratamiento 2 se repite 3 veces, el tratamiento 3 se repite 3 veces, y el tratamiento 4 y 5 se repiten 4 veces. Entonces, ahora, ¿cómo podría generar ese vector numérico de repeticiones de tratamiento? Entonces, voy a ir acá, repeticiones, ¿no? Punto trat, ¿no? Y entonces vamos a generar esa repetición, ¿no? Donde vamos a tener lo mismo, una secuencia, ¿no? Una secuencia vamos a tener del 1 al 5. Entonces, X vamos a tener del 1 al 5. Eso no ha cambiado porque tenemos los 5 tratamientos. Pero ahora lo que va a cambiar es el segundo argumento. Ahora acá no podemos colocar como en el anterior, por ejemplo, each 4, porque eso es cuando todos tienen el mismo número de repeticiones. Entonces acá en el segundo argumento nosotros tenemos que generarnos
un vector numérico. Entonces acá yo voy a generar un vector numérico utilizando la función de concatenación C, ¿no? Y entonces voy a colocar aquí las repeticiones ordenadamente en el mismo orden de cada uno de los tratamientos. Entonces voy a indicar, el primero va a ser del tratamiento 1. ¿Cuántas repeticiones? 4. El tratamiento 2, 3 repeticiones. El tratamiento 3, 3 repeticiones también. El tratamiento 4, 4 repeticiones. El tratamiento 5, 4 repeticiones también. Bien, y entonces ya hemos generado entonces el número de repeticiones diferentes para cada uno de sus tratamientos. Cerramos este paréntesis y ahora vamos a visualizar repeticiones, punto, trato, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si efectivamente se genera lo que estamos indicando. Bien, ahora vamos a tener entonces ese vector, vamos a colocar, y entonces tenemos ese resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso se ha dado, como hemos indicado. El tratamiento 1 tiene que repetirse 4 veces. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4. El tratamiento 2, solamente 3 veces. Aquí tenemos 3 veces. El tratamiento 3, también solamente 3 veces. Aquí tenemos 3 veces. El tratamiento 4, 4 veces. Tenemos las 4 veces. Y el tratamiento 5, también 4 veces. Entonces, está correcto lo que hemos realizado, ¿no? Entonces, este es el uso fundamental que se tiene de la función de repeticiones. Es justamente para que nosotros podamos generar un vector que represente el número de repeticiones de cada uno de los tratamientos en un diseño experimental, que puede ser en un diseño completamente al azar, en un diseño en bloques al azar, bueno, un diseño en cuadrado latino, etcétera, en los diferentes diseños que tenemos. Siempre tiene que haber repeticiones. Si no hay repeticiones en un experimento, en un diseño experimental, no podemos calcular el error experimental, ¿no? Y por lo tanto, no podemos tener el análisis de varianza. El análisis de varianza requiere que necesariamente los tratamientos tengan repeticiones porque necesitamos calcular, ¿no?, el cuadrado medio del error. Y el cuadrado medio del error se basa fundamentalmente en esas diferencias que hay entre los resultados de un mismo tratamiento. Eso significa en las repeticiones que se tiene de ese tratamiento. Bien, entonces ya tenemos también definido la otra manera de generar entonces estos vectores numéricos. Y entonces también acá le vamos a dar, por ejemplo, acá en esta última parte, lo mismo que hicimos en el anterior, ver cuántos datos tenemos, qué clase de objeto es, y darle alguna pregunta. Entonces acá nosotros vamos a generar eso. Hemos dicho que podemos utilizar, por ejemplo, ¿cuántos datos tenemos? Para eso utilizamos length, ¿no? Entonces acá vamos a tener el objeto repeticiones.trat, ¿no? También podemos entonces acá indicar qué clase de objeto. Acá en el vector la ventaja es que podemos copiar y podemos pegar. Esa es una ventaja sumamente importante. Entonces solamente acá voy a cambiar la orden. Ahora quiero saber qué clase de objeto será. Y también acá voy a hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, is logical, será un vector lógico, que es un vector que vamos a ver más después, será un vector lógico el vector que hemos generado repeticiones.trat. Entonces acá vamos a hacer correr y vamos a tener las respuestas, ¿no? Entonces aquí tenemos entonces fíjense, acá vamos a colocar, tenemos 18, ¿no? 18 datos, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta, la clase de objeto es un objeto entero. Fíjense ahora, eso es importante. No es numérico, lo toma cuando tiene decimal. Como en este caso son repeticiones de unos, de 2, de 3, de 4 y de 5, entonces son números, es un objeto numérico de enteros. Entonces acá tenemos enteros, ¿no? Enteros, ¿no? O enteros simplemente. Bien, entonces eso es también importante, son enteros. Ahora, ¿será el vector repeticiones.trat un vector lógico? No, no es un vector lógico. Por lo tanto, eso es
es un vector numérico, ya sabemos, por lo tanto, esto es falso. Entonces, vamos a colocar acá, es un vector, mejor dicho, de números enteros, por lo tanto, acá esto es falso. Bien, entonces ya tenemos también ahí las respuestas, ¿no? Entonces, tenemos esos vectores, ¿no? Esos vectores que nosotros hemos mencionado, ¿no? Bien, otro aspecto importante que tenemos que considerar también acá, bien, esto sería en cuanto a todo lo que hemos visto para adicionar la información de los vectores numéricos, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros los vectores numéricos podemos generar a través de la función de concatenación, a través de la función de secuencias o a través de la función de repeticiones. Aunque es importante eso también indicar, aunque no son las únicas. Podríamos utilizar otras funciones más, pero en general las más utilizadas son estas tres funciones para que nosotros generemos los vectores numéricos, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué más podemos ver en relación, por ejemplo, a al otro grupo de vectores, ¿no? Que hemos indicado que nosotros podemos generar. Por ejemplo, el vector de caracteres, ¿no? Hemos dicho nosotros acá, vamos a ver algunos aspectos del vector de caracteres, vectores numéricos, y ahora entonces vamos a ver acá algunos aspectos de los vectores, ¿no? Acá, vectores de caracteres. Bien, hemos dicho vectores de caracteres. ¿Qué es lo más importante en los vectores, ¿no? Entonces, nosotros podemos, entonces, en los vectores de caracteres, tenemos que ingresar los elementos de ese vector, van a ser letras, ¿no? Algo literal, ¿no? Una expresión literal. Por ejemplo, nosotros podríamos generar un objeto que se va a llamar mes, o meses, ¿no? Meses, si queremos. Entonces, yo podría colocar con la función de concatenación, ¿no? Bueno, es otro aspecto también. En el vector de caracteres, nosotros solamente podemos generar estos vectores con la función de concatenación. No podemos hacer eso de las otras funciones que hemos utilizado. Bien, entonces yo podría colocar meses y, por ejemplo, colocar acá marzo, ¿no? Podría colocar, el siguiente va a ser, puedo colocar abril, son los meses. Puedo colocar acá enero. Podría colocar acá noviembre. Puedo colocar el siguiente, podría ser agosto. El siguiente podría ser septiembre. Bueno, y coma, y me voy ahora coma para seguir escribiendo hacia abajo, ¿no? Entonces puedo tener octubre. Bien, puedo tener julio. Podemos tener también diciembre. Podemos tener febrero. Bien. Y podemos tener, faltaría mayo. Y finalmente junio, ¿no? Entonces ahí tenemos los meses, ¿no? Entonces cerramos y ahora vamos a visualizar ese objeto que lo hemos denominado meses, ¿no? Entonces hacemos correr para ver si no hay algún error. Hacemos correr. Bien, y efectivamente aquí tenemos, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Tenemos todos esos que son los meses, ¿no? Los meses. Entonces tenemos marzo, abril, enero, noviembre, agosto, septiembre, octubre, julio, diciembre, febrero, mayo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver lo mismo que el anterior, ¿cuántos elementos tenemos? Entonces utilizamos length, ¿no? Length, la función length. Y entonces acá vamos a colocar length meses, ¿no? Meses.
¿no? ¿Qué clase de objeto será este objeto que hemos generado meses? ¿No? Será un vector de caracteres meses, entonces is carácter meses. Bien, entonces todo eso hacemos correr y vamos a ver las respuestas, ¿no? Entonces acá nos vamos. Bien, entonces acá, fíjense, ¿cuántos valores tenemos en este vector meses? Tenemos 12 datos, ¿no? Y aquí, ¿qué clase de objeto es? Es un objeto de caracteres, ¿no? Podemos colocar caracteres, ¿no? Y la pregunta si es un vector de caracteres, ese objeto que hemos generado meses, eso es verdadero. True, verdadero. Bien, entonces ya tenemos algunos aspectos importantes que hemos mencionado de este vector de caracteres. Una cosa que hemos visto también en la anterior clase es que nosotros un vector de caracteres lo podemos convertir en un factor, Entonces, es un factor o donde nosotros vamos a hacer que cada uno de estos meses sea un nivel, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en nosotros, ¿para qué podríamos generar estos niveles? Por ejemplo, en el caso de los tratamientos en diseños experimentales, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, si uno de los tratamientos fuera la variedad 1, otro fuera la variedad 2, la variedad 3, o en el caso de forestal tendríamos ahí uno de los tratamientos, el clon 1, el clon 2, el clon 3. Entonces podríamos también hacer que cada uno de esos clones sea un nivel para que podamos hacer un análisis estadístico en forma separada por cada clon, ¿no? Por cada clon. Entonces, acá entonces vamos a indicar que un vector de caracteres puede ser convertido en un factor, ¿no? Entonces, el vector de caracteres, que lo hemos denominado meses, podemos convertirlo en un factor, ¿no? En un factor, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente le vamos a dar otro nombre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos meses y le vamos a dar ahora el nuevo objeto, se va a llamar f meses, cuando nosotros le hayamos dado la función de convertirlo en un factor, este vector de caracteres. Entonces, vamos a llamar f meses, entonces va a ser un nuevo objeto, ¿no? Y ese objeto va a ser simplemente cuando nosotros le demos una orden. La orden para este caso es la función factor, ¿no? Factor, y ahora entonces decimos, ¿para qué objeto? ¿En qué objeto queremos convertirlo en factor? El objeto meses. Bien, el objeto meses. Y ahora vamos a visualizar ese nuevo objeto que hemos llamado f meses. O si quieren, también podemos, para que les quede claro, también podemos en vez de f meses colocar factor punto meses. Acá lo mismo entonces, factor punto meses. Entonces, acá hacemos correr entonces, y vamos a tener que ahora, cada uno de esos meses, es un factor, es un nivel, mejor dicho, no un factor, es un nivel. Entonces acá nosotros vamos a ver eso en salida. Aquí tenemos entonces, hemos colocado acá, fíjense, marzo, abril, etcétera, en nuestros datos. En el mismo orden está colocando marzo, abril, enero, todo lo demás, los 12 meses. Pero abajo nos está diciendo que ahora tenemos 12 niveles. Los niveles solamente van a aparecer cuando el objeto es un objeto como que está siendo utilizado como un factor, ¿no? Entonces, aquí un factor importante van a ser los meses. Y por lo tanto, vamos a tener 12 niveles. Ese 12 levels quiere decir 12 niveles. Podemos hacer entonces
un análisis estadístico solamente del mes de abril, otro análisis del mes de agosto. Podemos hacer también un análisis estadístico de todos los meses del año, ¿no? Entonces, acá es importante mencionar esto de del factor, ¿no? Entonces, hemos dicho cuando nosotros tenemos, por ejemplo, varios clones, por decir, tengamos en una plantación, en un ensayo de plantaciones forestales, en eucalipto, por ejemplo, si tenemos, estamos probando, vamos a suponer 10 clones, entonces cada uno de estos clones podemos hacer que sea un nivel, ¿no? Entonces el clon 1 va a ser un nivel, el clon 2 otro nivel, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros podamos ver, ¿no? Bien, pero también nosotros podríamos, bueno, acá hemos ordenado, ¿no? Mejor dicho, hemos convertido en factor y por lo tanto hemos generado entonces los niveles, ¿no? Los niveles. Bien, ahora entonces le vamos a preguntar nuevamente las mismas preguntas a este nuevo objeto. Entonces acá, la ventaja que tenemos, habíamos dicho que podemos copiar esto. Entonces vamos a copiar acá y vamos a hacer las mismas preguntas, pero a este objeto. Entonces acá vamos a llamar, bueno, esto vamos a borrar. Acá lo mismo. Bien, entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá, ¿cuál es la longitud de ahora? Acá vamos a ver factor. Factor punto meses. Bueno, acá estamos. Factor meses, ¿no? Bien, entonces factor, ¿está bien? Factor meses, ¿está bien? Bien, ahora class, nuevamente class, ahora del factor. Factor punto meses. Meses. Bien. El otro va a ser is carácter factor meses. Acá será un vector de caracteres el objeto factor punto meses. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Vamos a hacer correr, a ver, vamos a ver si no tenemos cometido algún error. Factor meses ahora es el nombre de nuestro objeto. Está bien, está bien. Entonces ahora vamos a ir a hacer correr. Bien, ahora fíjense, nosotros tenemos acá ¿cuántos valores? Seguimos teniendo los 12 datos. Seguimos teniendo los 12 datos, eso no ha cambiado. Acá, ahora, ahora lo más importante, este objeto factor meses, ¿qué clase de objeto es un objeto factor? Acá es un objeto factor. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Y le estamos preguntando ahora, en el anterior era verdadero que era un vector de caracteres meses, pero ahora, en acá, es falso, ¿no? Porque el objeto ahora factor meses no es un objeto, no es un objeto de caracteres, es un objeto de factor, ¿no? Entonces es objeto de factor. Bien, entonces ahí tenemos, es un objeto de factor. Bien, entonces eso es importante, ¿no? Que nosotros veamos. Pero también nosotros podemos generar, ¿no? Podemos generar, por ejemplo, eh, podemos generar de otra manera ese factor. Ese factor nosotros podemos ordenarlo. También podemos ordenar, entonces aquí vamos a ver algunas otras operaciones más que podemos hacer, ¿no? Entonces, podemos entonces definir una jerarquía, podemos definir una jerarquía de los meses del año, ¿no? Entonces, ustedes fíjense que los meses del año, en lo que hemos ingresado en el vector de caracteres, no está ordenado, está desordenado. Fíjense, marzo, abril, luego se va enero, noviembre, agosto, septiembre. Entonces, no hay un orden ahí de la secuencia de los meses, ¿no? De la secuencia de los meses. Entonces, nosotros podemos definir una jerarquía. Podemos definir una jerarquía
una jerarquía entre los factores, ¿no? Podemos definir una jerarquía, ¿no? O podemos definir que existe una jerarquía. Podemos definir que existe una jerarquía, ¿no? Entre los factores. ¿Y cómo vamos a definir eso? Utilizando el argumento ordered. Utilizando el argumento acá, ordered. Bien, entonces vamos a utilizar el argumento ordered, que tiene solamente acá dos opciones. Es un argumento dicotómico que podemos decir que eso sí es verdadero o que eso es falso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Bien, entonces, vamos a generarnos otro vector, ¿no? Que le vamos a llamar factor, meses, factor meses, pero aquí, punto, le vamos a colocar ordenado, fíjense, factor meses ordenado. Entonces acá, ahora nuevamente le vamos a dar la función factor. Ese factor es la orden, ¿no? Y esta orden factor no solamente tiene un argumento, tiene varios argumentos, pero el argumento, el primer argumento es cuáles son los valores que voy a convertir en factor. Esos valores podemos denominarlo, por ejemplo, que son x igual, fíjense acá hemos generado el vector meses. Entonces, acá lo que queremos convertir en factor es justamente ese objeto llamado meses. Entonces, x va a ser meses. Y entonces nosotros vamos a tener acá los niveles, y eso lo podemos sacar acá. Entonces nosotros vamos a ahora ordenar los niveles. ¿Cómo vamos a ordenar? De la siguiente manera. El siguiente argumento es levels. Le estamos diciendo cuáles van a ser los niveles, y esos niveles vamos a utilizar la función C, y vamos a tener entonces paréntesis, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a ir colocando los meses en forma ordenada, ¿no? En forma ordenada acá. Entonces vamos a ir colocando ahora en forma ordenada y colocamos enero, febrero, pero también si quieren, bueno, esa es otra cosa importante, también podemos de acá mismo ir copiando, acá podemos copiar, esa es una ventaja importante. Yo puedo copiar y lo puedo pegar acá, aquí en esta parte lo copiamos. Bien, y ahora entonces voy diciendo, tenemos marzo y abril, entonces puedo copiar marzo y abril, entonces agarramos, lo copiamos, ya tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces podemos agarrar estos dos, mayo, junio. Bien, lo pegamos ahí, entonces tenemos mayo, junio, ¿no? Mayo, junio. Y ahora podemos tener en la siguiente parte, ahora julio va a ser el siguiente. Aquí tenemos julio. Bien. El siguiente va a ser agosto y septiembre. Bien, entonces vamos a ir a colocar también agosto y septiembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tenemos octubre. Lo estamos ordenando. Podemos colocar también entonces noviembre y diciembre tendríamos ahí. Entonces vamos a colocar noviembre y diciembre. Entonces noviembre tenemos acá y esto podemos llevarlo ahí. Bien, noviembre y diciembre. Bien, está muy bien. Entonces ahí ya tenemos ordenado, ¿no? Hemos colocado entonces ordenados ahí. Y ahora nosotros, bueno, ya tenemos, fíjense, en el argumento factor hemos colocado los meses, ese es el primer argumento, el objeto donde están los meses. El segundo argumento es que hemos ordenado los niveles, y ahora podemos tener un tercer argumento.
El tercer argumento es si queremos que esté ordenado o no queremos que esté ordenado de esta manera. Entonces vamos a colocar ordered. Entonces, igual, entonces, cuando nosotros queremos que esté ordenado en la manera que hemos indicado, entonces colocamos true, queremos que esté ordenado. Y si no queremos que esté ordenado, le colocamos falso, falso en vez de true, ¿no? Bien, entonces ahora ya tenemos todos los argumentos, y ahora vamos a, bueno, esto tenemos que borrar, vamos a ver entonces nuestro nuevo objeto que se llama ahora factor meses ordenado. Bien, entonces acá vamos a hacer correr para que no tengamos ningún error. No tenemos ningún error. Acá fíjense. Entonces tenemos marzo, abril. Ahora vamos a tener enero, febrero, marzo, abril. Y de esa manera entonces van a estar los niveles. Entonces, acá, eso es lo más importante. Acá tenemos entonces, fíjense, los niveles acá empezaban en abril. Entonces, acá los niveles estaban, fíjense, en forma alfabética. Si nosotros no hacemos un ordenamiento, van a estar abril, primeramente la letra A, luego la D, E, F, entonces los va a ordenar en forma alfabética. En cambio, ahora acá, cuando nosotros hemos definido cómo queremos que sea el orden de los meses, y entonces aquí lo que va a cambiar es justamente acá los niveles, ¿no? Fíjense, los niveles ya no está en forma alfabética ordenada, sino en la manera en la que nosotros hemos mencionado, ¿no? En la manera en la que nosotros hemos mencionado, entonces van a estar estos niveles, ¿no? Entonces acá vamos a tener 12 niveles, ¿no? Bien, entonces esos 12 niveles justamente van a estar ahí, levels, perdón. Bien, entonces aquí creo que ha habido un problema. Vamos a tratar de... Esto es lo más importante. Acá lo vamos a borrar nuevamente y lo vamos a copiar. Bien, entonces aquí teníamos los meses, pero acá lo más importante es esto es lo que ha cambiado, lo que nosotros estamos pegando en este momento, ¿no? Entonces vamos a tener acá, ahí, los niveles. Ahora los 12 niveles ya no están como desordenadamente, ahora están en el orden que nosotros hemos indicado. Primero enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre, ¿no? Entonces, hemos ordenado. Ahora, como hemos ordenado, hemos ido adicionando algunos otros argumentos más a esta nuestra función factor. Y por lo tanto, ahora vamos a ver las características ahora nuevamente de nuestro vector, ¿no? Entonces acá vamos a colocar nuevamente lo que habíamos mencionado acá, length, estas 3 preguntas, ¿no? Acá vamos a colocar nuevamente, ¿no? Entonces le decimos ahora, ¿no? Vamos a hacer correr, por ejemplo, acá, factor meses, pero ahora es factor meses ordenado. Entonces acá vamos a colocar punto ordenado, ¿no? Entonces, factor meses ordenado. Bien, lo mismo acá. Clases, factor meses, punto ordenado. Cerramos y nuevamente borramos esto. Y lo mismo de acá, será un vector de caracteres. El objeto factor meses ordenado. Bien, cerramos ahí. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr. Vamos a hacer correr para ver las características de ese objeto que hemos generado. Fíjense ahora lo más importante acá. ¿Qué se hace? Bueno, seguimos teniendo 12 datos. Eso no cambia. 12 datos, 12 meses. Acá lo que nos interesa es este cambio que ha habido. Ahora, la clase es un objeto. Acá vamos a pegar mejor lo que está. Es un objeto ordenado de factores. Es un objeto ordenado de factores. Acá nosotros podemos ver, acá es un objeto ordenado de factores, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, porque eso es lo que nosotros, esos argumentos hemos adicionado a la función factor, ¿no? El cual entonces estamos visualizando.
Y acá vamos a tener que esto, lo que nos dice, será un vector de caracteres, el vector, el objeto factor meses ordenado. Entonces, eso es falso, ¿no? Es falso. ¿Por qué? Porque es un objeto, más bien, es un objeto de factores ordenados. Es un objeto de factores ordenados, no es un vector de caracteres. ¿Por qué? Porque ya hemos aplicado la función factor sobre el objeto meses, pero además lo hemos ordenado más. Entonces, eso es un aspecto importante que nosotros tenemos que ver cuando trabajamos tanto con vector numérico, ¿no? Y también con el vector de caracteres, ¿no? Entonces, y estos caracteres en esta última parte hemos podido ver cómo lo podemos convertir en factor, pero también podemos incluir a ese factor no solamente un argumento, sino varios argumentos. El primer argumento que hemos adicionado es cuáles son el vector de caracteres que vamos a convertir en factor. Luego, cómo vamos a colocar los niveles, y luego, y si queremos que los factores, ¿no? Los niveles de ese factor sean ordenados en la manera que nosotros hemos mencionado. Acá nosotros hemos mencionado que queremos los niveles que empiecen en enero y que culminen en diciembre. Entonces estamos diciendo que asuma ese orden, los niveles que nosotros vamos a tener en ese factor, ¿no? Bien, entonces acá vamos a parar en esta parte, vamos a